El Día del Patrimonio es la fiesta cultural más importante del país. Desde 1999 se celebra anualmente y convoca a miles de personas a participar de forma gratuita con una amplia oferta de actividades patrimoniales orientadas a conmemorar nuestra herencia cultural. Esta actividad es coordinada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y se realiza en conjunto con cientos de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. Con motivo de la pandemia por el COVID-19, el año pasado se impulsó el Día del Patrimonio en Casa, una inédita versión virtual que reunió a más de 1.300 actividades virtuales con casi 3 millones de visitas. Considerando la situación sanitaria actual, los aprendizajes y resultados del Día del Patrimonio en Casa 2020 y conscientes del rol fundamental que la cultura y el patrimonio tienen con la ciudadanía, el Día del Patrimonio Cultural 2021 combinará por primera vez actividades virtuales. El propósito del Día del Patrimonio Cultural 2021 es continuar con una tradición relevante para las comunidades y construir entre todos una instancia para compartir, reflexionar y encontrarnos desde nuestro patrimonio y diversidad. Para este año se propone que el énfasis de esta conmemoración esté en el patrimonio como una oportunidad de encuentro, un encuentro en la diversidad, en momentos de confinamiento y como espacio para sostener un diálogo con sentido de futuro en un año marcado por el proceso constituyente. Es un gusto saludarles como Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en este fin de semana en que celebramos el Día del Patrimonio. Una fiesta nacional que nos une el último fin de semana del mes de mayo como chilenas y chilenos en torno al rescate del patrimonio cultural material e inmaterial. Una fiesta que realizamos hace más de 20 años como país y que une a las chilenas y chilenos en torno al valor del patrimonio cultural material e inmaterial. Esta noche veremos la iniciativa preparada por la Municipalidad de Aysén llamada Aysén Forjadores del Ayer, que nos dará cuenta de la historia y los sueños de transportistas, de ganaderos, de comerciantes y de aquellas personas que llegaron a estas tierras a soñar con un futuro mejor. Buenas noches y espero que sigamos disfrutando este fin de semana de celebración. El patrimonio cultural es la principal fuente de reconocimiento del pasado. Es todo aquello que prueba el comportamiento histórico y social de un pueblo que le otorga identidad, pertenencia y arraigo dentro de su localidad y se convierte en la herencia que nos corresponde conservar. Es hablar de lo que somos y que nos han legado los que llegaron primero a esta tierra prometedora llamada Aysén. En esta oportunidad, las unidades de patrimonio histórico, cultura y el canal de televisión de la ilustre Municipalidad de Aysén han querido conmemorar, reconocer y valorar a quienes un día llegaron para quedarse, a los que ya no están y a los que estando se resisten al paso del tiempo y a dejar su terruño. No podemos abstraernos de un sentimiento de gratitud y admiración a quienes nos precedieron y fueron los forjadores y gestores del crecimiento y desarrollo en los albores de lo que hoy es la ciudad de Puerto Aysén. Es justo e importante recordar las profesiones y oficios que le dieron sentido y utilidad a la vida de nuestro naciente pueblo. Don José II Caipillán Soto, nacido el 12 de octubre de 1920, en sector Las Quemas, entre Puerto Montt y Pargua. Arribó a Puerto Aysén en el vapor Trinidad junto a sus padres, a la edad de 18 años, recalando en el muelle que se ubica frente al antiguo Hotel Aysén. Tuvo la oportunidad de trabajar como alarife del explorador Augusto Grosse entre los años 1948 y 1952. Continuó por algunos años en vialidad, para luego retirarse y cultivar sus tierras. Primero en su campo situado en el río Otago, cerca del lago Yulto, y posteriormente en su propiedad ubicada en Río Los Palos. Don José falleció el 18 de septiembre del 2002, a la edad de 72 años. Señora Yolanda Mercedes Lema Oyarzún,
Nació el 8 de abril de 1930 en Puerto Aysén. Casada con don José Cupertino Yarzún Segovia. Participó como socia activa junto a su esposo en la tercera compañía de bomberos de Puerto Aysén. Además, fue una de las 3 mujeres ayseninas que tuvo el honor de colocar la primera piedra en el lugar donde se construiría el puente Presidente Ibáñez. La vida de la señora Yolanda expiró el 28 de marzo del 2005 en Puerto Aysén. Don Anselmo Gillibrand Mosquera nace en Lautaro el 2 de abril de 1914. Llegó a Puerto Aysén en 1936 a trabajar con la firma de almacenes Martín Ercoreca. Al poco tiempo se empleó en la firma de comercio Temer Pualuan y compañía, trabajando una larga temporada. Luego, Pualuan y compañía se transforma con una línea de comercio mayorista, ofreciéndole a don Anselmo la parte de la venta al detalle. Para esto se construye un edificio de 3 pisos, frente a la Plaza de Armas de Puerto Aysén. En la planta baja funcionó Grandes Almacenes El Detallista, negocio que funcionó por largos años, con tiendas, zapaterías, abarrotes en general y depósito de vinos y licores. Anselmo Gillibrand tuvo 4 hijos: Baltasar, Luis Ernesto, Berenice y Walter Anselmo. Su esposa fue la señora Yolanda Mellado Olavarría. Don Anselmo fue dueño del Fundo La Paloma, sector Río Blanco, dedicando su tiempo al campo y la ganadería, quien además fue un gran deportista, jugando básquetbol y fútbol. Fundó el Club Deportivo Alas Portuarias. Reorganizó la segunda compañía de bomberos, Bomba España, siendo capitán de esta. Fundó el Club de Guasos de Puerto Aysén y el Club de Rayuela de nuestra ciudad. Posteriormente se radicó en Santiago, en la comuna de San Bernardo, falleciendo el 29 de junio del 2004. Sus restos descansan junto a los de su querida esposa Yolanda. Don Juan de Dios Andrade Haro nació el 17 de febrero de 1932 en Puerto Aysén. Se radicó en Balmaceda junto a sus padres por algunos años. Cuando regresó a Puerto Aysén, continuó en la Escuela Fiscal número 1 de varones, ubicada frente al Cerro Mirador. Trabajó en la Marina Mercante, fue dirigente campesino, se capacitó como dirigente sindical y también perteneció a la segunda compañía de bomberos de Puerto Aysén. Señora Guillermina Leontina Vázquez Vázquez. Nació el 20 de junio de 1926 en Lago Ranco, región de Los Ríos. Siendo joven, tuvo la oportunidad de conocer las localidades ubicadas junto al lago General Carrera. Posteriormente se traslada a Puerto Aysén, donde formó su grupo familiar. La señora Guillermina participó en los centros de madres en los años 70, pero sin duda una de sus actividades más significativas e inolvidables fue pertenecer como socia activa y como hincha fanática y apasionada del Club Deportivo Lord Cochrane de Puerto Aysén. La señora Guillermina tiene 95 años en la actualidad y vive en nuestra ciudad rodeada del amor de sus hijos. Señorita Auristela Díaz Vera nació en Chiloé en 1909, hija de Clarisa Vera Mancilla y Benigno Díaz Navarro. Laboralmente se inicia como cajera en la tienda del comerciante Tesmer Paluán, pionero del comercio en la Patagonia en la década del 30. La labor más importante realizada por la señorita Auristela fue ocupar el cargo de secretaria municipal y de la alcaldía de la ilustre municipalidad de Aysén. Postuló el 31 de diciembre de 1931, siendo elegida por mayoría de votos, asumiendo el 3 de enero de 1932. Ejerció este cargo durante 40 años, siempre contando con la confianza de las sucesivas autoridades comunales. La última acta municipal escrita por Auristela data del 5 de septiembre de 1973. Señora María Celia Almonacid Villarroel. Nació el 18 de agosto de 1927. Llegó a Coyhaique en el año 1946.
donde conoció al que sería su esposo, don Dagoberto Reyes. La señora María fue dueña de la fuente de sodas Ninosca, ubicada en la calle Sargento Aldea. También trabajó en un cine que estaba situado en donde se ubica actualmente el hogar Eleonora Giorgi. Junto a su esposo exhibían películas en las escuelas, en las poblaciones, Puerto Chacabuco y también Puerto Aguirre. Señora Belda Uribe Hernández. Sus padres llegaron a Puerto Aysén el año 1929, procedentes de Chiloé. Su padre adquirió un campo situado en Pangal Alto Interior, donde se estableció junto a su familia para dedicarse a la agricultura. La señora Belda nació en Puerto Aysén el 15 de febrero de 1930. Años después, contrajo matrimonio con don José Daniel Barría Muñoz, quien pertenecía a la Institución de Carabineros de Chile. En el mes de agosto de 1973 fue designado director de la Banda Instrumental de Carabineros de Puerto Aysén. La señora Belda participó en los centros de madre de SEMA Chile de aquella época y en el Círculo de Montepiadas de la institución. A sus 92 años, la señora Belda vive al cuidado y cariño entregado por sus hijos y nietos. Don Alfonso Coliboro Gárate nació el 29 de diciembre de 1932, oriundo de Chiloé. Cuenta don Alfonso que llegó a Puerto Aysén junto a sus padres y hermanos en un chalupón, permaneciendo por un tiempo en la puntilla del cementerio. Estudió en la escuela número 1 de varones y su vida laboral la consagró siendo un comprometido y responsable estibador. Según don Alfonso, su padre donó a la municipalidad los terrenos que hoy en día ocupa el cementerio local, con solo una condición: no cobrarle a sus familiares que allí fuesen sepultados. Don Alfonso en la actualidad tiene 89 años y continúa viviendo en la población Gabriela Mistral de nuestra ciudad. Señora Blanca Huequén Reinagüel. Nació el año 1936 en Puerto Aysén. Su niñez la vivió en las cercanías del río Pangal, al interior de Pangal Alto. Realizó sus estudios básicos en la escuela internado del kilómetro 10 de Valle Verde. Casada con don Efraín Kenti, dueño del inolvidable y eterno almacén El Progreso, ubicado en calle Sargento Aldea, muy cerca de donde hoy día se encuentran los semáforos. La señora Blanca aún disfruta de sus hijos y nietos a sus 85 años. Don Manuel Raiwan Huala nació el 6 de junio de 1935 en Puerto Aysén, de padres provenientes de Chiloé. Cursó sus estudios básicos en la escuela primaria número 1 Río Aysén, ubicada en la calle Lord Cochrane, sector La Balsa. Posteriormente ingresó a la escuela número 1 de varones. Don Manuel trabajó en vialidad y también destinó algún tiempo a la construcción de tejuelas, que en aquellos años se utilizaban para forrar techumbres o tinglar los muros exteriores. Perteneció a la 4ª Compañía de Bomberos de Puerto Aysén, que estaba ubicada en el sector Gabriela Mistral. En la actualidad no existe esa compañía, pero con orgullo aún conserva su placa con el número 4. Don Manuel vive sus 86 años en Puerto Aysén, al cuidado afectivo y cariñoso de sus hijas. Señora Marcelina Ojeda Aro. Nació el 21 de mayo de 1944 en Puerto Aysén. Vivió por algunos años en el kilómetro 8, camino a Aysén-Coyhaique, pero luego sus padres se trasladaron al sector de Puerto Dún. Realizó sus estudios en la escuela internado del kilómetro 10 Valle Verde. Cuenta que sus padres fueron dueños de la isla Díaz y después la vendieron a don Benigno Díaz. Se considera una pionera de Puerto Aysén, perteneciendo al Club de Adultos Mayores de La Balsa. La señora Marcelina era conocida por alegrar la vida de los abuelos y abuelas tocando el acordeón. Su delicado estado actual de salud le impide asistir a sus entretenidas reuniones, pero el cuidado amable y generoso de su hija y nietos le hace la vida más agradable. Don Rigoberto Trujillo Cárdenas
más conocido como Don Tito, antiguo vecino que permaneció por muchos años formando parte de nuestra comunidad, siempre ligado al transporte. Nació en Puerto Montt el 30 de enero de 1930. Comenzó a trabajar en vialidad, donde aprendió todo lo que debe saber un buen mecánico y un diestro conductor. Trabajó en la compañía Expreso Aysén para hacer el recorrido desde Puerto Aysén a Balmaceda. Luego, con el empresario de transporte público Fidel Gómez, la empresa Joby, de nacionalidad argentina, le ofrece hacer un recorrido semanal desde Comodoro Rivadavia hasta Puerto Aysén. Fue taxista, participó de una sociedad con la que crearon la empresa Trumanal. En el año 1992 y hasta el año 1996, Don Tito es elegido concejal de la comuna de Aysén. Don Rigoberto falleció a los 89 años en Puerto Aysén el 25 de julio de 2019. Señora María Torres Torres, nacida en Keilen el 8 de marzo de 1940. Llegó a Puerto Aysén junto a su madre alrededor de los 10 años. La señora María recuerda que arribó en el muelle de Puerto Piedra a bordo del vapor Tenglo. Cuenta que don Román Cañada, antiguo transportista, trasladó a su familia en camión desde el muelle hasta el kilómetro 4, Puerto Dún, al domicilio de don Florencio Sangüesa. Realizó sus estudios básicos en la escuela número 2 de niñas, ubicada frente al Cerro Mirador. Luego tuvo que interrumpir estudios para iniciar su vida laboral y dedicarse junto a su familia en la difícil y sacrificada faena de sacar estacas de ciprés del Mallín y luego venderlas. Todavía contamos con la grata presencia de la señora María a sus 81 años, quien vive en la población Pedro Aguirre Cerda, disfrutando del cuidado de sus hijos y el amor y cariño entrañable de su nieto. Don Luis Armando Leal, oriundo de Puerto Montt, nació el 2 de mayo de 1920. Don Armando arribó a Puerto Aysén el año 1946. Perteneció a la institución penitenciaria de Gendarmería de Chile. Llegó a la región con el propósito de permanecer solo un tiempo, para luego retornar a su ciudad natal. Pero el destino o la fortuna quiso que terminara radicándose definitivamente en la atractiva Patagonia. Unido a su grupo familiar, de carácter inquieto, conversación siempre amena, oportuna, original y agradable, esta y otras cualidades lo estimularon para colaborar y contribuir con los diversos ámbitos del quehacer comunal. Formó parte del gremio de transporte, superintendente de bomberos, integró la Junta Electoral de Puerto Aysén y así, tal vez cautivado por esta loca geografía patagónica, don Armando nos dejó un 8 de abril del 2005 a los 85 años de edad. Arnoldo II González Vargas. Llegó a nuestra región procedente de Osorno en el año 1970. Nació el 7 de septiembre de 1940 en la localidad de Río Negro, más conocido como Don Yoto, llamado así cariñosamente por la gente. Fue trasladado a la Dirección de Vialidad de Puerto Aysén. En el año 1975 tuvo que considerar otras opciones. Intentó en el comercio, rubro que no era su fuerte. Se dedicó a la extracción, secado y venta del alga llamada pelillo. Por su voluntad, dedicación y perseverancia, esta actividad le significó fructíferos dividendos. Don Arnoldo fue una persona muy conocida en la comunidad aysenina por su participación en el quehacer político, social y cultural a nivel comunal y regional. Por citar algunas, fue vicepresidente de Coproday, presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Puerto Aysén, moderador por 24 años del programa radial Impacto Comunal que se difundía en Radio Milenaria, con el propósito de comentar los acontecimientos de orden político, económico-social a nivel local, regional y nacional. Don Arnoldo falleció el 28 de diciembre de 2019 a la edad de 79 años. Don José del Carmen Montiel Ojeda nació en la isla de Lemuy el 11 de enero de 1919.
en un lugar llamado Ichuac, Chiloé. Llegó a Puerto Aysén alrededor del año 1929. Su vida laboral comenzó siendo muy niño, ya que a muy temprana edad sufrió la pérdida de sus padres. Casado con la señora Juana Rosa Borges Borges. De esa unión nacieron 3 hijos. Compró un carro tirado por caballos para trabajar como carrero, siendo uno de los pioneros en este rubro, prestando servicios a la comunidad y a la cooperativa de carabineros de la época. Don José falleció a los 79 años, el 30 de noviembre de 1998 en Puerto Aysén. Señora Eduviges Soto Soto. Nació el 16 de julio de 1916 en la localidad de Curaco de Vélez. Llegó procedente desde Chiloé junto a su hijo César. La señora Eduviges siempre estuvo dedicada a las labores de casa, pero además realizaba manualidades como tejidos, bordados, hilados y teñido de lanas. Su domicilio siempre estuvo ubicado en calle Eusebio Ibar, que antiguamente se conocía como Camino al Agua Potable. Existe un pasaje emplazado en el sector de la población Pedro Aguirre Cerda que lleva nombre en reconocimiento a esta antigua pobladora. La señora Eduviges falleció el 17 de octubre de 1995 en Puerto Aysén a la edad de 79 años. Sus restos son mudos testigos de su travesía por esta fascinante Patagonia. Don José del Carmen Abello Méndez. Es el tercero de 9 hermanos. Nació el 26 de abril de 1935 en Coyhaique, cuando la ciudad aún se llamaba Baquedano. Cursó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Don José estudió y se perfeccionó para conseguir un acabado y perfecto conocimiento en fotografía, ejerciendo su profesión de fotógrafo por muchos años en Puerto Aysén, Coyhaique y Caleta Olivia en la República Argentina. El 16 de mayo de 1971, don José es elegido regidor, actual cargo de concejal, por la comuna de Aysén por el periodo de 1971 y 1973. En la actualidad se encuentra radicado en Villa Mañiguales, con 86 años. Lamentablemente, desde hace un tiempo sufrió un accidente vascular que le impide un normal desplazamiento y lo mantienen postrado en su domicilio, siempre al cuidado de su abnegada e incondicional compañera de vida, la señora Marta Villota. Don Ismael Villegas Villegas. Nació en la isla de Cheuque, en Chiloé, el 7 de junio de 1876. Arriba a Puerto Aysén en 1917. Procedente de Puerto Montt, don Ismael contaba en una entrevista realizada por don Baldo Araya que él llegó a Puerto Aysén contratado por don Abraham Sangüesa para construir una vivienda. Era carpintero de experiencia. Luego trabajó en la CIA, Sociedad Industrial de Aysén. Trabajó como carpintero y contratista de obras menores. También su especialidad era trasladar casas de un lugar a otro en el pueblo, como resultado del desmoronamiento de tierras por las continuas crecidas del río Aysén. También en sus años mozos fue un gran deportista. Integró el equipo del Deportivo Aysén. Según sus hijos, la resistencia física de su padre era impresionante. Don Ismael recibió las llaves de Puerto Aysén el 28 de enero de 1989. Cuando estuvo preparado a una avanzada edad, superando los 100 años, dejó esta tierra que tanto lo cautivó, dejando una prolífica descendencia familiar. Don José Roberto Cárdenas Álvarez. Oriundo de Chiloé, nació en Chaulinec, departamento de Quinchao, el 19 de junio de 1903. Estudió en el seminario de Ancud. Luego comienza su carrera comercial en Castro, en la empresa Otsar Christie. En el año 1942 es elegido representante apoderado de la empresa. El 1 de octubre de 1943 es nombrado y trasladado con el mismo cargo a la ciudad de Puerto Aysén. La actividad consistía en la compra de lana a ganaderos,
de la localidad de Balmaceda y de lugares cercanos. Funda en 1945 el Centro de Hijos de Chiloé. Años más tarde, renuncia como funcionario de la firma OTSAR para servir como agente de aduana de los barcos de la empresa marítima del Estado. Posteriormente, asume como agente de Copec. Una calle de Puerto Aysén lleva el nombre de este atento, recordado y apreciado personaje que un día 27 de abril de 1967 nos deja para siempre. Don Teófilo Carrillo Salgado. Nació un 12 de enero de 1903. Llegó a la provincia procedente de Puerto Montt. Una vez establecido en Aysén, inicia sus actividades laborales. Primero se instaló con un almacén de abarrotes, más tarde ejerció funciones como contratista de caminos. Además, don Teófilo, entre los años 1926 a 1928, fue designado vocal de la provincia en el periodo alcaldicio de don Diomedes Muñoz Jara. Fue fundador de la Cooperativa Campesina de Puerto Aysén y colaboró en la construcción de la primera casa bruja de Coyhaique. Finalmente, don Teófilo adquirió un terreno ubicado en el kilómetro 10, Valle Verde Interior, constituyéndose en el primer poblador de este sector rural. Allí se dedicó a las actividades agrícolas y vivió sus últimos años rodeado del amor y cariño de su familia, nietos, bisnietos y tataranietos. Y así, después de 106 años, tal vez cansado de la lluvia, montañas, ríos, inundaciones, nieve y escarcha, don Teófilo deja para siempre Puerto Aysén, pero sus restos descansan en el cementerio de Coyhaique. Señora María Teolinda Vidal Piucol. Nació en Puerto Aysén el 16 de julio de 1929. Su padre, don Zacarías Vidal, oriundo de Puerto Montt, y su señora madre, María Lavinia Piucol. Su ciudad natal, Temuco. Su padre llegó a Puerto Aysén en un chalupón hasta Puerto Dún, por la orilla del río Aysén. Vivió en el sector Los Rápidos junto a su familia. Estudió en la escuela número 2 de niñas, ubicada frente al Cerro Mirador. Cursó hasta sexto año básico. Recordó también como una auténtica hazaña de aquellos tiempos el cruzar los rápidos en bote para asistir al colegio. Para ellos era una verdadera diversión. Y además comenta, los barcos también llegaban a Puerto Dún. Una vez que formó su familia, vivieron en la población Pedro Aguirre Cerda. Y agrega, cuando en el sector había solo mallines y nosotros fuimos dueños del primer negocio de abarrotes de la población y lo llamaron El Dominó. La señora María falleció en Puerto Aysén el 24 de abril del 2020, a la edad de 92 años. Don Hernán Muñoz Torres. Nació el 16 de octubre de 1905 en Quillota, región de Valparaíso. Estudió periodismo en la ciudad de Rancagua. Según la información entregada por su esposa, se trasladó a Puerto Aysén en el año 1933. Fue funcionario público de la Intendencia de Aysén. Fue propietario de una imprenta. El 5 de abril de 1933 publicaría su primer diario, llamado El Esfuerzo. 2 años más tarde cambiaría este nombre por El Colono de Aysén. Según don Hernán, era un nombre más apropiado para esta zona. Este periódico fue publicado por más de 40 años. Su misión era informar del acontecer comunal. Firmaba sus crónicas en el diario con el seudónimo de Hermuto. Junto al alcalde Carlos Muñoz Ballesteros y vecinos de la época, el 4 de noviembre de 1962 participa en la fundación de Villa Mañiguales. Una calle, ubicada en el sector suroeste de la Ribera Sur, lleva su nombre en memoria de quien fuera catalogado como uno de los pioneros del periodismo local y regional. Don Hernán dejó de existir el 21 de junio de 1982 en Puerto Aysén. Don Aldo Gómez González. Nació el 16 de abril de 1942.
en Puerto Aysén. Destacado músico, compositor, tocaba acordeón en forma magistral. Dejó para nuestro patrimonio cultural composiciones musicales agradables de ser escuchadas. Pero de todas sus obras, la más significativa y representativa para los ayseninos es sin duda Aysén Chiquito, considerada por muchos un himno a Puerto Aysén, que fue interpretada por Eliana Gatica Villarroel, inolvidable cantante local. Fue director musical del Ballet Folclórico de Aysén, Bafopa. Cuando este ballet cumplió 18 años de existencia, rindieron un homenaje dedicado a la memoria de Aldo Gómez. Manifestó gran interés por la música popular y canciones de raíz folclórica inspirada en las maravillas de la tierra en que vivimos. El 25 de mayo del 2001, Don Aldo deja de existir. Una calle de la ribera suroeste lleva su nombre en reconocimiento al enorme aporte musical para nuestro pueblo y las generaciones futuras. Señora Zoila de Los Ángeles Bustamante Soto. Nació el 13 de mayo de 1913, en Calbuco, región de los Lagos. Llegó a la edad de 10 años junto a su padre, que venía a Puerto Aysén para trabajar con el administrador de la Sociedad Industrial de Aysén, don John Dunn. A los 18 años viaja a Santiago, se matricula en la Escuela de Alta Costura Francesa, finaliza sus estudios y regresa a Puerto Aysén. Siendo muy joven, trabaja como profesora en la Escuela de Río Álvarez en el kilómetro 7, camino a Aysén-Chacabuco. Ahí permanece por algunos años. Luego se traslada a la Escuela Internado del kilómetro 10, Valle Verde, camino a Aysén-Coyhaique. Posteriormente, la señora Zoila asume como directora y profesora en la pequeña escuela rural de Río Los Palos. La señora Zoila deja de existir el 12 de marzo de 1997 en Puerto Aysén a la edad de 84 años. Señora Francisca Lastenia Huenteo Vargas. La señora Francisca nació en la localidad de Compu, Chiloé, el 20 de septiembre de 1921, lugar donde permaneció parte de su juventud junto a sus padres. Ya en aquellos tiempos aprendió de su madre el arte de tejer al telar. Casada con don Pablo Justino Figueroa López, quien provenía de San Felipe. Comenzó haciendo soberanía junto a su esposo en Faro Rapper. Aumentó la familia, crecieron los hijos y emigraron primero a Puerto Cisnes. Desde 1951 residen en Puerto Aysén. Vivieron en una pequeña casa ubicada al lado de la balsa por la ocupación de su esposo, que trabajaba en la balsa de vialidad del sector Península. Luego se trasladaron a la población Pedro Aguirre Cerda, donde había una que otra pequeña casa rodeada de juncos, calafates y árboles. Junto a sus vecinos hicieron sendas para caminar y levantar la grandiosa escuelita de las ranas. La abuelita Lastenia, más conocida como Tenita, en la actualidad nos acompaña con sus 99 años y un extenso camino recorrido por estas tierras y montañas vírgenes que un día la vieron llegar. Señor Enrique Barría Montaña. Oriundo de Chiloé, nacido en la localidad de Tenaún, de ocupación navegante, propietario de una goleta de 3 palos, la que utilizaba para el comercio, trayendo mercadería que vendía al exiguo comercio existente en Aysén. En el año 1928 llegó para quedarse en la Patagonia. Junto a él viajaría otro coterráneo, don Benigno Díaz y la familia Holberg. Don Enrique también participó en actividades culturales. Integró una banda musical en la ciudad de Castro, ya que tocaba el contrabajo. A don Enrique se le debe la primera panadería que se instaló en Puerto Aysén, la que funcionó originalmente en la casa particular de don Chindo Vera, en un anexo interior, para luego ubicarse definitivamente en la calle Carrera. Don Enrique falleció en Puerto Montt y sus restos descansan en el cementerio modelo de la misma ciudad. Señorita Mercedes Margot Maldonado Barría. Nació en Castro el 9 de octubre de 1937.
Llega a Puerto Aysén en 1949 a la edad de 12 años a casa de su tío Augusto Barría. Aquí continúa sus estudios en el Liceo Técnico de Aysén, donde finaliza su educación secundaria. Margot era una mujer de mucha fe y una incansable trabajadora en la Iglesia Católica. Comenzando en la parroquia de Aysén, integra la rama juvenil de la Acción Católica. Realiza catequesis familiares por más de 30 años. Margot fue designada priora de la Orden Seglar de los Siervos de María en Puerto Aysén. Luego ingresa a trabajar a la ilustre municipalidad de Aysén en los años 70, recordada y reconocida como la emblemática funcionaria municipal, desempeñando diversas funciones dentro de la institución municipal. Ejerció labores en el cine municipal, departamento de tránsito, juzgado de policía local, departamento de obras como encargada de la mantención y funcionamiento del cementerio local. Un sinnúmero de actividades que colmó su vida y su espíritu, siempre al servicio de los demás, habiendo cumplido 32 años de servicio público. En reconocimiento a esta admirable mujer, una calle del sector El Turbio registra su nombre. Margot fallece el 10 de diciembre del 2014 a los 77 años. Señor Demetrio Ojeda Barría. Nació en Río Frío, localidad situada en la provincia de Yanquihue, el 25 de enero de 1926. Don Mecho, como cariñosamente solían llamarlo, era de carácter afable y cariñoso en el trato. Llegó a Puerto Aysén a la edad de 20 años. Comenzó su vida laboral como carpintero, actividad que realizó toda su vida, siendo reconocido por la gran calidad de su trabajo tanto en construcción de viviendas así como puertas y ventanas. Sus actividades laborales también las realizó en Chile Chico y Coyhaique. Entre sus obras más representativas figura la Iglesia del Carmen y la Catedral de Puerto Aysén. Sus trabajos por lo general eran ligados y solicitados por los religiosos. Don Mecho falleció el 10 de junio del 2019 a los 93 años, dejando un gran legado del cual sus hijos se sienten orgullosos. Señor Francisco Maldonado Barría, más conocido como Panchito, nació el 1 de diciembre de 1935. Quedó huérfano a muy temprana edad. Con apenas 12 años, sus padres resuelven enviarlo a Puerto Aysén, donde sus tíos Augusto Barría y Dolores Carrillo, quienes lo criaron, cuidaron y educaron como a un hijo más, y formaron al gran hombre en el que se convirtió con el paso del tiempo. Siempre fue un alumno destacado y ejemplar. Estudió en el Liceo de Niñas y en la Escuela San Martín, ambos de Castro. En Puerto Aysén cursa su enseñanza secundaria en el Liceo Técnico de la ciudad, donde finaliza su preparación académica. Fue un destacado funcionario público. Ejerció labores en la notaría, en el hospital y en el Juzgado de Letras de Puerto Aysén. Amante de la lectura y la fotografía, escritor, investigador y conocedor de esta tierra. El autor del libro Aysén siglo XX, donde relata cómo se forjó esta hermosa tierra. Tenía otra pasión, su amor por la madera, que lo llevó a crear un taller donde elaboraba sus propios muebles artesanales. Panchito fallece el 2 de agosto del 2019 a la edad de 86 años y sus restos descansan en el cementerio local. Señor Emiliano Yautoreo Mañao. Nació el 21 de octubre de 1930. Llegó a Puerto Aysén procedente de Chiloé cerca del año 1950. Casado con la señora María Zunilda Quinán Longuante, oriunda de Keilen, con quien tuvo como descendencia 10 hijos. Don Emiliano trabajó durante 46 años en vialidad hasta que jubiló. La cuadrilla que él integró le correspondió la construcción de puentes y caminos en toda la región. También trabajó como balsero en el sector La Balsa, pero no todo era trabajo. Siempre dejaba los momentos necesarios para practicar su deporte favorito. Fue así como participó durante la temporada 1967 y 1968 en el Club Deportivo Cóndor. Igualmente vistió la camiseta del Club Deportivo Vialidad.
don Emiliano se fue al descanso eterno el 20 de febrero del 2018 a los 88 años. Señor Nicanor Ernesto Ballesteros Muñoz. Nació el 31 de agosto de 1932 en Achao, Chiloé. Su padre, Cloromiro Ballestero y María Muñoz. Llegó a Puerto Aysén a los 12 años junto a sus padres y hermanos. Su vida laboral la ejerció como estibador marítimo hasta que jubiló. Descargaba los barcos que llegaban a los muelles de la calle Simpson, Puerto La Piedra y finalmente se trasladó a Puerto Chacabuco, debiendo cruzar a diario el río Aysén a través de balsa situada al término de la calle Teniente Merino, en la población La Balsa. Desde que llegó a Puerto Aysén, ingresó como socio activo del Club Deportivo Lord Cochrane, colaborando en la construcción de sus sedes sociales y fue nombrado director y presidente honorario. El Club Deportivo fue su pasión hasta el día de su muerte. Don Nicanor dejó de existir el 20 de septiembre del 2019 a la edad de 89 años. Señora Elsa Muñoz Sánchez. Nació el 6 de julio de 1933 en Coyhaique, cuando aún se llamaba Baquedano. Hija de don Miguel Muñoz y la señora Tránsito Sánchez. Fueron 3 hermanas, Matilde, Elsa e Irene. Vivió junto a sus padres y hermanos en el sector llamado Agronomía, donde actualmente se ubican las oficinas del SAC. La señora Elsa contrajo matrimonio con Nicanor Muñoz Ballesteros, de cuya unión nacieron 3 hijos, Héctor Miguel, Juan Carlos y Nicanor Ernesto, dedicada siempre a labores del hogar y dirigente social donde fuese requerida. La señora Elsa y don Nicanor permanecieron felizmente casados por 66 largos años. También participó toda su vida en el Club Deportivo Lord Cochrane. Acompañó siempre a sus hijos y esposo a todos los torneos efectuados en la comuna. La señora Elsa falleció el 10 de abril del 2020 a la edad de 88 años. El gran río, Cerro Cordón, Cerro Marcial y el río Aysén. Dejamos el valle, de mi tierra encantada, de Coihue, Sierra, Llanes, lunas, pinos y canelos. Quiero mostrarle al mundo los frutos de mi tierra, la narca, el chico, el maqui, los cauchos y el calafate. Dejamos el valle, de mi tierra encantada, de Coihue, Sierra, Llanes, lumas, pinos y canelos. Quiero mostrarle al mundo los frutos de mi tierra, la narca, chico, el maqui, los cauchos y el calafate.